Somos BM Online. Conectate con nosotros. Ayer 35, más o menos 35 pretendientes a la presidencia del Perú estuvieron pujando y hay un resultado, ¿verdad? Hay un resultado, según los resultados con el 50% de las actas escrutadas. Hay un resultado. La Fuerza Popular de Keiko Fujimori, que es la cuarta vez que ella se lanza a tratar de llegar a la presidencia del Perú, así como lo hizo su padre antes, Keiko Fujimori de Fuerza Republicana obtuvo el casi 17%. Después le sigue Rafael López Aliaga de Renovación Popular con el casi 15%. Después Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno con el 13%. Ricardo Belmont, Perú Libertario, con el casi 10%. Carlos Álvarez, País para Todos, con el 8.5%, y Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, con el casi 8% también, 7,6%. Bueno, de los 35, estos son los 6 primeros, de acuerdo al resultado con el 50% de las actas escrutadas. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a entrar en conexión ahora mismo con el Perú, con un comunicador social especializado en marketing político, comunicación gubernamental, gestión pública. Así que vamos a recibir con los aplausos que se merece a Ricardo Villar. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenos días. Acá todavía muy temprano, son 7:29, entonces como comprenderá, y esa diferencia horaria nos hace todavía que estemos recién despertando. Y te digo recién despertando porque ayer la jornada electoral nos ha tenido hasta las 3 de la madrugada, 5 de la mañana ya, allá en la hermosa nación de Paraguay. Entonces entenderás que todavía estamos ahí, ¿no? O sea que tenés 2 horas más o menos de haber dormido, 2 horas más o menos. Sí, Bruno. Pero bueno, la jornada de ayer se vivió así. Ya sé, vas a descansar el resto de la jornada de hoy seguramente. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tu presencia telemáticamente. ¿Cómo fue ayer en el Perú estas elecciones que al parecer siguen hoy lunes por atrasos con el despliegue de las papeletas, que dejó a muchos peruanos sin poder votar? Inédito todo esto, o esta situación inédita en las elecciones del Perú. ¿Cómo fue lo que pudiste captar, lo que se pudo sentir, lo que se pudo observar y los resultados que más o menos dimos a conocer en porcentaje, querido Ricardo Villar? Bruno, te comentaré que yo quiero quiero empezar esta conversación contigo dividiendo lo que vivimos ayer los peruanos en 3 facetas, ¿no? O tal vez apelando a este western o película de vaqueros, si se quiere decir así, muy ochentera, entre lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. Muy bien, Lo bueno, muy bien, sí. lo bueno, vale decir, el pueblo peruano nuevamente ha cumplido con su deber cívico de salir a las urnas, han votado, en su gran mayoría. Lo malo es la fragmentación que aún tú puedes ver y que muy bien en las láminas que has mostrado, has visto como que por algunos puntos porcentuales, o sea, no estamos hablando de una gran mayoría, sino seguimos estando fragmentados políticamente hablando. Y lo feo, lo que también señalaste, ¿no? O sea, lo atípico que sucedió ayer fue que más o menos 63.300 peruanos no pudieron votar. O sea, y esto por ineficiencia de la OMPE, ¿no? O sea, inoperatividad de la OMPE,
que incluso la Contraloría de la República, acá hay una institución llamada Contraloría que se dedica a fiscalizar, a prevenir posibles, por ejemplo, actos de corrupción, en marzo ya había alertado de esta situación, había alertado de que la empresa Málaga, que era la contratista para llevar toda la logística a las mesas o a los locales de votación, no iba a cumplir. Entonces, si ya se tenía incluso mapeado de que esta empresa no iba a cumplir, ¿cómo es posible que el día de ayer hayamos tenido esta contingencia, ¿no? Esta contingencia que, como digo, deja a más de 63.300 peruanos sin votar. Y este no es un punto, digamos, que lo podamos pasar por agua tibia, porque las elecciones pasadas, por ejemplo, se definió por 40.000 votos. O sea, si hablamos realmente, estos 63.000 votos podrían inclinar la balanza a favor de uno u otro candidato. Decime, OMPE es Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿es así? Exacto, exacto. Ah, bueno. ¿Y qué no anduvo bien esta Oficina Nacional de Procesos Electorales ayer o qué pasó? Sí, no anduvo bien y todas las responsabilidades de su jefe, Pierre Corbeto, quien fue ratificado por la Junta Nacional de Justicia, que es otra institución también del país, pero por ejemplo, en el tema de los procesos electorales son tres instituciones las que se juntan, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC. En este caso, la OMPE, que tiene el llamado de llevar toda la logística a las mesas de sufragio, incorporar fiscalizadores, incorporar operadores, etcétera, 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 no cumplió, como te digo, sabiendo que ya había una alerta de la Contraloría de que la empresa Málaga, la logística, o sea, los que iban a llevar en los furgones o en los camiones todo el material electoral, no cumplió. Entonces, eso nos ha dejado una sensación enorme de unas elecciones ya dañadas. Y te digo por qué dañadas, porque en la anterior gestión, o sea, en la anterior elección, en el 2021, de todos lados se gritaba fraude, pero no había exactamente como en este caso una coyuntura igual. En cambio aquí, por ejemplo, ayer nada más ya cuando a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, cuando se extendió una hora más el tema de la votación, ya habían voces que decían fraude por este caso, porque desde las 2 de la tarde ya lo estaban alertando de que había mesas que no se habían instalado y por lo tanto más de 60.000 personas se iban a quedar sin votar. Bueno, al parecer los derechistas Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga encabezan la ajustada pugna para pasar a la segunda vuelta presidencial del Perú el próximo 7 de julio. Dejaron atrás a todos los candidatos de izquierda, tanto Keiko Fujimori como Rafael López Aliaga. Y este último probablemente vaya a segunda vuelta habiendo denunciado fraude electoral. Exactamente. Algunos incluso pidieron la nulidad de las elecciones. ¿Cómo está ahí en esos términos últimos, nulidad de las elecciones? ¿Mucha gente pidió esto o muchos sectores políticos pidieron esto, querido Ricardo? Mira, ayer cuando se dio la boca de urna es esta especie de conteo rápido cuando sale la gente de votar, se hizo por varias empresas, Datum entre una de ellas, y es la que más seguimos, por decirlo así, porque está acertando más con con el conteo oficial de la OMPE. Como tú dices, nos deja a Keiko, a Rafael López Aliaga y a un nieto, un tercer expectante, ¿no? Pero como tú dices, una vez que se supo de estos temas, ya empezaron a gritar, como por ejemplo Rafael López Aliaga, un posible fraude. Otro de los voceados en estos días que estaba subiendo a galope, que era Ricardo Belmo, un exalcalde de Lima, también empezó a gritar fraude con su gente. Entonces lo que nos está haciendo es, digamos, malograr la jornada cívica que tuvimos el día de ayer, pero apelando a la ineptitud que tuvo la OMPE. Entonces, sí hay voces que han pedido la nulidad, sí hay voces que han pedido o que han dicho o han llamado al fraude, pero vamos, había más de 99% de mesas instaladas, ¿no? Muy interesante lo que estás acotando. Decime, Ricardo Villar, con él estamos telemáticamente desde Lima, respecto a los resultados eleccionarios de la presidencia de ayer, esta jornada que continúa hoy todavía, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los factores
¿Por qué crees, Ricardo Villar, que la izquierda en este caso quedó fuera del balotaje? ¿Y qué impacto tiene eso en el mapa político peruano? Bueno, básicamente porque la izquierda siempre se fragmentan entre ellos. Nunca hay una coalición. Es más, yo te puedo decir que, por ejemplo, después de las elecciones de 1985, donde un joven Alan García gana la presidencia frente a un Alfonso Barrantes que era de la Izquierda Unida, hasta entonces Izquierda Unida, Mm. después de esas elecciones todos se separaron y al separarse todos, la izquierda se ha fragmentado aún mucho más. Incluso ellos, antes de las elecciones, meses mucho, desde el año pasado, trataban de hacer una coalición. Entre ellos apareció el partido de Venceremos, Nuevo Perú, Juntos por el Perú, en fin, y otras agrupaciones partidarias, pero nunca llegaron a acoplarse, más bien al contrario, llegaron a dividirse. Tanto es así que Juntos por el Perú, que también está dentro de los 6 primeros que han sido votados ayer, es el único partido que se acerca de la izquierda, es el único partido que se acerca de la izquierda hacia las elecciones, por decirlo así, con posibilidades de poder llegar. El otro partido que es de pseudo izquierda, y te digo de pseudo izquierda porque en realidad Ricardo Belmont es un hombre muy pragmático. Al ser muy pragmático, más allá de creer en izquierdas o derechas, se acomoda, por decirlo así, a la ola. En este caso, por ejemplo, ayer a Ricardo Belmont lo que ha hecho es llamar, por ejemplo, a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, de esta izquierda que te estoy diciendo recalcitrante, que incluso son seguidores del expresidente Pedro Castillo, que el día de hoy está preso por intentar, digamos, llamar a la rebelión, a desconocer al Congreso en su momento. Es que precisamente, si tú te das cuenta, Ricardo Belmont se acomoda a las circunstancias y trata de hacerse aliados precisamente en la izquierda, donde son, digamos, mucho más reaccionarios que la derecha, ¿no? Entonces, como te digo, respondiendo a tu pregunta, la izquierda en el Perú siempre se fragmenta más de lo que se puede pensar. O sea, nunca tienen una unidad y han perdido muy buenos cuadros, ¿no? Bueno, y desde el sector fujimorista, ellos dicen y enfatizan que el enemigo es la izquierda. De confirmarse esta proyección, será la cuarta ocasión consecutiva en la que Fujimori concurra a la segunda vuelta. Estamos hablando de Keiko, ¿verdad? Después de haber perdido en esa instancia en las 3 ocasiones anteriores ante Ollanta Humala en el 2011, Pedro Pablo Kuczynski en el 2016 y Pedro Castillo en el 2021, mientras para López Aliaga será la primera vez al no alcanzarla en el 2021 y posteriormente ganar las elecciones para alcalde de Lima, cargo del que dimitió el año pasado para volver a ser candidato presidencial, y en este momento, con el 50% de los votos escrutados, Fujimori Keiko lidera y tras conocer estos resultados, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori celebró que la izquierda esté cerca de quedarse fuera de la segunda vuelta. Los resultados del conteo rápido son una señal muy positiva para el país, porque el enemigo es la izquierda y de acuerdo a los resultados del conteo no estarían en la segunda vuelta, y eso es muy positivo para todos los peruanos, enfatizó Keiko Fujimori. ¿Cómo la ves a Keiko, digamos, porque es la cuarta postulación de ella para llegar a la presidencia? ¿Cómo la ves? El pueblo, dentro de este 50% de las actas escrutadas, ¿cuál es la...? Sí, ya sé, ella es la que más puntaje tiene, pero ¿cuál es el sentimiento del pueblo para con Keiko Fujimori, en este caso Ricardo Villar? Mira, el Fujimorismo tiene un voto duro. El Fujimorismo, desde Alberto Fujimori en 1990, el verdadero outsider en ese entonces, ha logrado hacer que en la masa peruana, en la sociedad peruana,
tenga un voto duro. Y esto siempre se representa de casi de la igual manera. O sea, el año pasado, en la anterior elección, también más o menos estos fueron los números. La única diferencia es que en ese entonces aún todavía estaba Alberto Fujimori. El día de hoy no. El día de hoy solamente tenemos a Keiko Fujimori como la única líder de este partido. Y al ser la única líder de este partido, yo lo que creo es que precisamente los votos más recalcitrantes que estaban con Alberto Fujimori se han plegado a ella. Ahora, ya hablando de su derecha, ya hablando de su discurso, ya hablando de ella, entendemos que ella ha madurado bastante, entendemos que ella ya no tiene los mismos discursos anteriores y es más conciliadora. Te puedo decir tranquilamente, sin error a equivoco. Sí, equivocarte. ¿Qué me podés decir? ¿Qué nos podés decir, Ricardo? A ver, te escuchamos. ¿Estás todavía ahí? Sí, 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 sí. Bueno, adelante, Sí. adelante, adelante. Como te decía, sin temor a equivocarme, te podría decir que entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori ahorita es la derecha más moderada y en cambio López Aliaga representa la derecha más extrema, el que más tuvo conflictos, por ejemplo, con el sur peruano. Y aquí, por ejemplo, la fragmentación en el país entre el sur, el centro y el norte es muy notoria. En el sur somos un poco más radicalistas y apoyamos más tendencias, por ejemplo, de izquierda. Rafael López Aliaga en sus últimos mítines ha salido peleado con la gente, por ejemplo, del sur, porque precisamente su derecha es más extrema, a diferencia de Keiko, que esta vez, por ejemplo, ha sabido tener mucho más madurez en sus expresiones, en sus formas de aparecer, y bueno, lo que ha logrado es pues aglutinar, como te decía yo, los votos albertistas, ¿no? Porque en un momento en el clan Fujimori habían votos albertistas y votos keikistas. Bueno, y tanto Keiko Fujimori como Rafael López Aliaga están a favor de Estados Unidos, o sea, específicamente a favor de Donald Trump. ¿Es así o no, Ricardo? No tanto así, Rafael López Aliaga sí mucho más, tiene mucho más cercanía, él ha hecho gala de que puede tener la entrada con el presidente Trump. Keiko es mucho más del mercado, mejor dicho, de promover más el mercado y no olvidemos que, por ejemplo, hoy día en el Perú, nuestro aliado comercial más grande es China, antes que Claro, Estados Unidos. claro, Entonces, claro. decir que vamos a someternos, por decir así, o tener más alianza con Trump, yo creo que todavía es demasiado rápido de predecir, ¿no? Porque, como te digo, China es nuestro aliado comercial, tanto es así que tenemos el megapuerto de Chancay, que hace poco, el año pasado, si mal no me parece, ha sido inaugurado precisamente por el presidente de China, ¿no? Así es, y tiene una fuerza impresionante ese puerto y todas las transacciones, digamos, que se realizan ahí a través de los barcos gigantes que vienen de Shanghai hasta esa localidad nueva que está a 80 kilómetros de Lima. De Lima, claro. Y bueno, todo eso construido, pagado y fortificado monetariamente por China continental. Exacto. Decime, ¿podría Donald Trump aprovechar a Rafael López Aliaga, digamos, ante esto que decís vos, que la balanza se tuerce en líneas genéricas y políticamente en líneas genéricas se tuerce a favor de China? ¿Podría Donald Trump aprovechar a Rafael López Aliaga como lo hizo en su momento con Argentina, con Chile y Bolivia? Yo creo que sí, yo creo que también ese es su objetivo, ¿no? Para consolidar, digamos, todo este sector sudamericano de su presencia, ¿no? Porque lo que estamos viendo ahorita es precisamente cómo es que, digamos, la guerra geopolítica entre estos dos monstruos hace que Trump tenga la necesidad de tener todo el control de la región. Entonces, yo creo que sí podría aglutinar a Rafael López Aliaga en esa tarea. No creo que sea lo mismo con Keiko Fujimori o con cualquier otro presidente, ¿no? Porque por ahora todavía estamos hablando de 2 puntos porcentuales a casi el 50%
50% de el conteo rápido, o 51% según la lista oficial de la OMPE, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros queremos ver acá rápidamente, podemos ver que entre Rafael López Aliaga y Jorge Nieto, a quien muchos han llamado el voto consciente, hay cerca de 200.000 votos de diferencia, que a un 51% todavía pues es demasiado prematuro señalar, ¿no? Bueno, y a propósito, ¿cuáles son los factores que explican el crecimiento de López Aliaga frente a otros candidatos como Jorge Nieto, que al parecer está en tercer lugar ahora con un casi con un casi 13%? Jorge Nieto pertenece al Partido del Buen Gobierno. ¿Qué nos decís, Ricardo Villar? Mira, Rafael López Aliaga, como te decía, en estas últimas semanas ha tenido encuentros muy, digamos, extremos con partidarios del sur. Ha sido hasta vilipendiado, ha sido sacado de las calles, ha tenido agresiones a su parte. Puno, Apurímac, Cusco, o sea, son regiones donde él no ha sido muy bien recibido. Pero no olvidemos que existía casi un 35% de indecisos, y 35% de indecisos, pues obviamente te puede voltear cualquier elección. Entonces, yo siento que Rafael López Aliaga ha tomado ese segundo ahí. Sí, el segundo, la segunda posición, me decís. Claro, no, te decía que en esta última ruta de campaña, en estos Sí. últimos días de campaña, lo que ha hecho él es tomar un segundo aire gracias a la estructura política que ha tenido. Entonces yo siento que esto ha hecho de que Rafael López Aliaga no se desinfle, porque en las últimas encuestas y en el tracking que se hacía, Rafael López Aliaga ya se estaba cayendo al cuarto lugar. Así Entonces, ¿cómo han parado ello? Con la estructura política que ellos tienen, ¿no? Precisamente con un partido mucho más organizado, a diferencia, por ejemplo, de Buen Gobierno, que solo recae en la figura del presidencial, ¿no? O sea, de Jorge Nieto. A diferencia de él, o a diferencia de Ricardo Belmont, o a diferencia de Roberto Sánchez de Junto por el Perú, Rafael López Aliaga tiene una estructura y los demás partidos solamente se sostienen en la figura del candidato presidencial. Yo creo que ahí él ha encontrado este segundo aire, este segundo impulso, o sea, para poder situarse en segundo lugar, ¿no? Bueno, en segundo lugar, hasta el momento con casi 15%, Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Por ejemplo, José María Balcázar Zelada es el actual presidente interino del Perú, habiendo asumido el cargo el 18 de febrero de este año, tras la censura de José Llerí por el Congreso. ¿Cómo se lo ve? Y él preside el Congreso también, José María Balcázar. Él es actual presidente interino, pero también preside el Congreso, ¿o no es así? No, no es así. Quien preside el Congreso es el señor Fernando Rospiglio, así, de las filas de Keiko Fujimori, ya de Fuerza Popular. Él ha sido elegido, digamos, para ser el presidente transitorio, que nos lleve a garantizar unas elecciones limpias, pero bueno, como ya lo hablamos hasta el cansancio, lamentablemente ayer la OMPE no dio la talla. Ahora, lo que tú dices es muy importante, porque el presidente ayer, después de todo lo que ha pasado, recién más o menos a las 9 de la noche, recién salió a decir algo. ¿Así? Y ese algo que ha dicho tampoco ha sido satisfactorio, ¿no? Porque lo que dice, bueno, nosotros le hemos dado todos los recursos al sistema electoral y ellos tenían que cumplir con su tarea. Ahora nosotros vamos a seguir garantizando que la segunda vuelta se lleve sin problemas. Ya se llevó, ya hubo problemas. Entonces, lamentablemente nuestros presidentes solamente son una figura representativa, un adorno de palacio, mas no tienen una injerencia total en la vida política del país. Tanto es así que el día de hoy nos desangra las extorsiones, el sicariato, y no tenemos respuesta alguna de parte de nuestras autoridades. Bueno, y esos votos del interior del país, por ejemplo, ¿qué rol juegan estos votos, especialmente aquellos que aún no se han contabilizado completamente? Porque
el Perú es un país enorme que tiene... ¿Qué población? Mucha población tiene el Perú. Más de 33 millones. Más de 33 millones. Y en el interior hay muchísima gente que está también expectante y vota y está pendiente de lo que pase ahí en Lima, digamos. ¿Cuál es el rol que juegan los votos del interior en esta contienda política, digamos? En un país tan fragmentado políticamente, todo voto cuenta, todo. Por eso te decía que, por ejemplo, en la anterior elección, la diferencia del ganador frente a quien perdió fue de 40.000 votos. O sea, 40.000 votos, si lo ponemos en el mapa, digamos, del universo de votos, pues nos representa más de, a ver, perdón, son cerca de 28 millones. Estamos hablando casi de 1 o 2%, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, esa es la diferencia de esos 40.000 votos, pero que sí hicieron que la balanza se inclinara hacia un ganador. Entonces, todos los votos valen, todos. Digamos que en Lima y Callao tenemos cerca de 10 millones de votantes, pero en las otras regiones, como Piura, por ejemplo, tenemos cerca de 1,5 millones de electores. Y así vamos bajando a otras regiones como Arequipa, como Junín, como Cusco, como La Libertad, que también tiene un bolsón de más allá del 1 millón de electores. Las demás regiones sí tienen mucho menos representación, pero vamos, si estamos hablando de 40.000 votos de diferencia, por ejemplo, en las elecciones pasadas, una región como Tumbes, que no llega ni a los 100.000 votantes, entonces sí podría ser decisivo, ¿no? ¿Quién tiene el mejor panorama para la segunda vuelta, querido Ricardo Villar? ¿Quién tiene el mejor panorama para la segunda vuelta en cuanto al apoyo que puedan obtener de los partidos que quedaron atrás, ¿verdad? Porque hasta Nieto estamos contemplando, después está el sector de Ricardo Belmont, de Carlos Álvarez, de Roberto Sánchez. ¿Quién tiene mejor panorama para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga? Y también se lo incluye a Jorge Nieto por el camino, pero según vos, a ver. Bueno, el mejor panorama lo sigue teniendo ahorita Rafael López Aliaga de pasar a la segunda vuelta, ¿no? De pasar a la segunda vuelta. Keiko, créeme que no se va a mover. Keiko siempre tiene este voto duro que te decía, y precisamente el juego político del Congreso, y que ese es un punto vital que ahorita no estamos hablando ya, pero el Congreso en realidad ha manipulado a su antojo todo el sistema político, todo el sistema electoral para precisamente llegar a esto, a esta fragmentación enorme, porque yo creo que en ningún país del mundo, o simplemente por hablar de la región, hemos llegado a tener 35 contendores, 36 porque uno falleció en campaña, pero 35 contendores que fragmentan mucho más las elecciones. Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, a una Keiko que llega a un 16%, a un Rafael que llega a un 14%, a un Nieto que llega a 13%, pero yo te pregunto, honestamente, ¿habrá legitimidad con estos números? Estamos hablando de un punto porcentual, de 2 puntos porcentuales, o sea, ¿habrá legitimidad en ello? Es precisamente por eso que vamos a pasar a un balotaje o a una segunda vuelta, pero igual, con jugadores que no han pasado ni siquiera el 20% de la decisión electoral de todo el país. Entonces, ahí definitivamente Rafael López Aliaga va a seguir siendo, perdón, Keiko va a seguir siendo la única que va a estar tranquila y de estar esperando a su sparring. Y si los números nos siguen guiando en este tracking, pues Rafael López Aliaga va a ser su contendor, ¿no? Bueno, pero recién me dijiste que Keiko ya no se va a mover de ahí, o sea, numéricamente. Y Rafael es el que tiene más chance en todo caso de llegar claro, a la segunda y de ser el presidente del Perú siguiente. por supuesto, porque entre la diferencia entre Jorge Nieto y Rafael estamos hablando de casi 200.000 votos, ¿no? Que es lo que cuenta. Y si aún así la tendencia siguiera en alza y seguimos estos números, entonces quizá hasta por 20.000 o 10.000 votos, Rafael le saque una diferencia a Jorge Nieto, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con Keiko entonces? Porque ¿cómo que se llama?
esa gota que horada la piedra. Tantas veces se presentó ella que estará en el sentimiento de la mayoría de los peruanos, los que la quieren y los que la no. Pero, ¿por qué no se mueve Keiko? ¿Qué le falta a ella para realmente obtener la victoria, como emulando a lo de su padre, emulando a lo de su padre, y llegar a ser presidenta del Perú? ¿Qué le falta a ella? A ver, si bien es cierto que Keiko Fujimori tiene un voto duro, también Keiko Fujimori tiene un antivoto enorme, Así. grandísimo. O sea, estamos hablando de casi más del 70%. Y es por eso que en estas últimas tres elecciones que tú muy bien contabas, también ha perdido. Entonces, aquí hasta en son de broma decían que si Keiko, no sé, postulaba contra un panetón o un bizcocho, por decirlo así, el bizcocho ganaba, porque el antivoto ante los Fujimori es mucho más grande. O sea, acá podemos hablar de dos corrientes, el Fujimorismo y el antifujimorismo. Y el antifujimorismo es mucho más en todos los sectores. O sea, si todos los partidos se unieran, o sea, Keiko sacaría sus 15% de voto duro, pero de ahí no pasaría. ¿Y Esa es la diferencia. ella está pagando entonces los pecados de su padre, dirías vos, Rafael? Ricardo, quiero decir, ella estaría pagando los pecados de su padre. Vamos, ella ha sido parte del gobierno de su padre. Ella tiene sendas denuncias, ha tenido sendas, ¿qué te digo? Quejas, por ejemplo, de que para empezar ella estudió con la plata de la corrupción. No olvidemos que Alberto Fujimori fue entre el top 10 de los 10 presidentes más corruptos, uno de ellos. Hablamos de su aliado Vladimiro Montesinos, que sigue, Sí. por ejemplo, todavía preso en la base naval. O sea, estamos hablando de que la mancha o la sombra del Fujimorismo es mucho más grande que todo lo que puede haber hecho Fujimori como presidente, ¿no? O sea, estamos hablando de muertes, estamos hablando de genocidio, en fin, estamos hablando de muchísimas cosas que hacen que el antifujimorismo sea mucho más radical que el fujimorismo, ¿no? O sea, repito, o sea, Fujimori como tal tiene un voto duro que podría llegar incluso hasta el 20%, pero de ahí no pasa. Y esto lo puedes traquear tú en las últimas contiendas electorales que has visto. Ha perdido con Humala, ha perdido con PPK, ha perdido con un Pedro Castillo que era la izquierda mucho más radical y que incluso, a ver, digamos, los pragmáticos o los de centro podrían tranquilamente haber, para no mover el status quo, podrían haber votado por Keiko, pero no lo hicieron, votaron por Pedro Castillo. Entonces, con esta lectura, tú te das cuenta de que el antifujimorismo es mucho más fuerte que el propio fujimorismo, ¿no? Alberto Fujimori nació en Japón. Nació en Perú. Nació en Perú, pero tenía nacionalidad japonesa, ¿no? Sí, pero ¿cómo dijeron que había nacido en Japón? Y porque corrió esa versión muy fuertemente, que realmente nació Yo, en Japón, digamos. yo creo que son solamente los mitos que se crean, ¿no? Para empezar a desprestigiar, ¿no? Mitos que él también, pues, por ejemplo, cuando él renuncia por fax allá por los 2000, lo que hace es irse a Japón, tener la ciudadanía japonesa, postular al Senado de Japón, obviamente no ganó, pero todo esto ha contribuido a la narrativa de que él es un ciudadano japonés más que un peruano, ¿no? Bueno, ¿y cómo se proyecta la estrategia de campaña de Fujimori, considerando que sería la segunda vuelta consecutiva de Keiko en este caso? Ella ya, por lo que vos estás diciendo, la audiencia y quien te habla, Bruno, estamos analizando que Rafael López Aliaga va a tener la suerte de presidir el gobierno siguiente del Perú. Y Keiko que se queda por el camino con todo esto que estás diciendo también, asociada directamente a su padre y a todo lo que hizo el gobierno de Alberto Fujimori. Sí, y esto es muy, ¿qué te puedo decir? Muy explícito, ¿no? A ver, si Fujimori,
Keiko Fujimori hubiese pasado con alguien de la izquierda, por ejemplo Roberto Sánchez, que era el que más se acercaba, ella hubiese podido incluso hasta aglutinar fuerzas de Rafael López Aliaga, porque digamos que son la misma corriente, y en este Congreso y en el anterior Congreso han tenido mucha cercanía. Muchas de las leyes, por ejemplo, que el día de hoy muchos peruanos dicen leyes pro crimen, han sido porque precisamente estos partidos se han juntado, o sea, Fujimori, Rafael López Aliaga, Acuña, Pepe Luna, etcétera, se han aliado para sacar adelante estas leyes. Entonces, yo creo que si ella hubiese, en esta circunstancia, ¿no?, de las elecciones de ayer, si ella hubiese pasado la primera vuelta con alguien de izquierda, tranquilamente se podía haber aliado con estos partidos. Pero esto no sucedió, o esto no viene sucediendo hasta ahora. Entonces yo creo que ella va a tener mucho más difícil ya crear alianzas con cualquier otro candidato, porque en los últimos debates todos también se han ido contra ella, todos. O sea, todos han ido a atacarla a ella, todos han ido a decirle que ella es parte de este pacto mafioso que ha hecho que que ha hecho que todo, digamos, la institucionalidad peruana esté resquebrajada, y que precisamente esta fragmentación de 35 candidatos políticos es producto de lo que ella ha concebido en el Congreso. O sea, cualquier mal le achacan a ella, y a veces bien merecido se lo tiene, porque incluso hemos escuchado audios donde ella sostiene que lo que más le importa es el fujimorismo más allá de cualquier cosa, ¿no? Cualquier tema social. Entonces ella va a tener en verdad una tarea gigante, una tarea titánica para juntar, para poder aliarse con cualquier otra fuerza política. Yo lo veo así. Rafael López Aliaga, en cambio, tiene mucho más facilidad de aliarse incluso con el centro, o incluso con posturas de izquierda, porque, como te decía, su derecha es tan extrema muchas veces que las decisiones que toma también favorecen a la izquierda. Por ejemplo, él acá, por decirlo así, se peleó contra una cadena internacional que tenía en su poder concesiones de los peajes, ¿ya? Y él fue hasta Washington a plantar una demanda para que se tumben esos peajes, ¿no? Entonces, mira, él es de la derecha, él es procapitalista, pero él ha dado este tipo de muestras de que cuando los capitales, por ejemplo, privados que trabajan en el Perú, digamos, están con manchas de corrupción, él tranquilamente se deshace de ellas, ¿no? O sea, entonces, todo este caudal que te estoy diciendo de su extremismo puede incluso funcionar aliándose con la izquierda. En cambio, lo de Keiko es mucho más difícil, ¿no? Bueno, ya que está comentando esto de Rafael López Aliaga, a la distancia yo me quedo con este señor, porque eso de los peajes también ocurre acá y toda la ciudadanía está en contra de los mismos, pero se sigue sosteniendo lo del peaje acá. Pero en fin, y por otro lado, Keiko Fujimori tuvo tres posibilidades anteriores de ajustar su puntería, digamos, política presidencial, y vuelve a caer en lo mismo, como vos estás mencionando. No se abre para la izquierda, sosteniendo que el enemigo el enemigo del fujimorismo es justamente la izquierda. Pero si de hoy al 7 de julio, que todavía tiene un atisbo de tiempo, ¿por qué no da ese paso, por lo menos para aglutinar a otros sectores y tratar de que se mueva ese porcentaje a favor de ella, que vos decís que ya está estancado ahí, que no va a progresar? Y después de 4 posibilidades presidencialistas, yo creo que ella ya tuvo que haber aprendido la lección, me imagino yo, ¿verdad? Porque no sé qué va a pasar. Va a haber una quinta posibilidad otra vez de Keiko Fujimori para las elecciones siguientes del Perú, no creo ya. Pero en fin. Ella lo ha dicho que sí. Ella lo ha dicho que sí. Ella ha dicho, ¿sí?, que su derecho es participar en las elecciones. Si esta vez pierde, tranquilamente podría estar como candidata profesional. Ella lo ha dicho en una entrevista hace poco, antes de que se den las elecciones, lo ha dicho así. Lo que ha hecho contrario a lo que dijo la anterior vez. La anterior vez, cuando perdió las elecciones,
poco antes de perder las elecciones, dijo que no habría una cuarta postulación. Bueno, ya sabemos que eso no ha pasado, sigue postulando, pero esta vez ha sido más sincera, ¿no? Ella ha dicho que tiene todo el derecho de participar, si es que ella pierde, en las próximas elecciones. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Villar. Ricardo Villar es comunicador social del Perú, con especialización en marketing político, comunicación gubernamental y gestión pública. Así que te agradecemos mucho y que te hayas levantado temprano para cumplir con nosotros después de una jornada atiborrada de mucha acción política, la de anoche, la de esta madrugada. Así que, Ricardo, te deseamos un buen descanso en algún momento y vamos a seguir auscultando lo que está pasando políticamente en el Perú en este día de hoy, mañana, qué sé yo, por ahí entramos otra vez en contacto contigo cuando se llegue a los resultados finales en el porcentaje de las actas escrutadas. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Villar. Elecciones presidenciales en Perú, López Aliaga y Fujimori se encaminan a una segunda vuelta. La segunda vuelta se llevará a cabo el 7 de julio allá en el Perú. Somos BM Online. Conectate con nosotros.